Ahí les aviso que estoy grabando la clase. Bueno, la lógica era esa, entonces, el Estado liberal no intervenía o trataba de hacer una intervención mínima. Por supuesto que algo tenía que intervenir. Un ejemplo de intervención son los impuestos. Los impuestos son considerados una forma disruptiva de frenar, ¿no? De frenar el intercambio de productos. Ejemplo, supongamos, ¿cuánto vale esto? Vamos a tirar 100, ¿no? Bueno, pero realmente el valor, ¿cuál es? 70. Si el valor es 70, ¿por qué me lo cobra 100? Porque los otros 30 son impuestos. ¿Se entiende? Entonces, justamente eso es una cuestión básica. Esto, acá nosotros siempre damos el precio final, nunca realmente damos el precio original más los impuestos. Esto acá en Argentina no se estila y en muchos países del mundo no se estila. O sea, directamente te cobran 100 y se acabó la historia. Entonces la gente no entiende que en realidad está pagando impuesto cada vez que compra algo. Porque eso se llama impuesto al consumo. Cada vez que nosotros compramos, se paga un impuesto. Y en realidad es del 21%. Es decir, perdón, si es del 21% sería 79. 79 vale esto y el resto, el resto del 21 para llegar a los 100 son impuestos. Es decir, el Estado se lleva de todo, siempre el 21%. Y se llama impuesto al consumo. Después tiene 3 millones de impuestos más, por supuesto. En Estados Unidos, por ejemplo, es increíblemente molesto ir a comprar algo. Porque a vos te gusta algo, no decís, y preguntás, ¿cuánto vale esto? Y te dicen 8. Entonces vos decís, 8, qué atractivo, me resulta barato, qué sé yo. Listo, me lo llevo. Bueno, te dicen, vas a la caja, vas a pagar, sacás 8 y te dicen 10. Pero pará, si vos me dijiste que vale 8. Sí, sí, vale 8. Esto vale 8. Los otros dos para hacer los 10, te lo cobra el Estado. Yo no tengo nada que ver. Quejate con el Estado, te dicen, automáticamente. Y siempre te dicen lo mismo. Y vos que entras como un caballo. Y te engañan y decís, vale 8, listo, qué bonito, mirá que ves. Y después te dicen el otro precio así cuando te van a cobrar y estás en la caja pagando y te resulta increíblemente molesto. ¿Por qué? Porque somos una sociedad acostumbrada, la sociedad, a que nos digan el precio final. Entonces, siempre el Estado, no importa si es un Estado liberal, un Estado de bienestar o un Estado neoliberal, siempre el Estado algún mínimo de intervención realiza. ¿Está? Porque recién acabo de decir, si nosotros tenemos el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, esto quiere decir no intervenir en lo económico, y yo ahora les digo que está cobrando impuestos el Estado liberal, ¿cómo es la historia? ¿En qué quedamos? ¿Intervienen o no intervienen? Bueno, sí, a ver, trata de intervenir, la respuesta correcta sería, trata de intervenir lo menos posible para no frenar el intercambio económico. ¿Se entiende esto hasta acá? Entonces, en consecuencia, la gran pregunta sería, por ejemplo, entonces, si hay libre intercambio, ¿por qué tenemos ricos y pobres en la sociedad? Bueno, la respuesta de un Estado liberal a eso sería porque el rico se esforzó lo suficiente, hizo lo que tenía que hacer, realizó lo que tenía que hacer, trabajó lo que tenía que hacer, y bueno, y fue lo suficientemente inteligente como para acumular mucho capital. El pobre no hizo lo que tenía que hacer, básicamente. No trabajó, no se esforzó, nada. Bueno, es una respuesta un poquito injusta también, porque vamos a decir la verdad. A ver, la gran mayoría de los ricos son ricos porque también heredaron la situación de sus padres y de sus abuelos. ¿Se entiende? Es decir, no es que eran ultra pobres y de golpe y porrazo se volvieron multimillonarios. No, 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 no. La gran mayoría de los ricos que existen hoy en día, no es así. Existen casos, sí, por ejemplo, de personas que no es que digo que eran pobres, pero que sí que eran de una clase económica, clase media baja, si ustedes quieran, y sí, se transformaron en personas multimillonarias. Ejemplo, Elon Musk, que es el dueño de Tesla. Ese sí puedo decir que es un personaje que no es que era ni cerca era multimillonario, y hoy es multimillonario. O Jeff Bezos, por ejemplo, el dueño de Amazon, que ese es otro personaje también que
que era, de hecho el padre era un inmigrante cubano, era un, que escapó de la Revolución Cubana el padre, o sea que imagínense a qué nivel estamos hablando. Pero sí, la realidad es esa, el Estado liberal considera que si vos sos rico es resultado de tu propia acción y que vos tenés los medios para poder desarrollarte libremente y poder cambiar tu situación económica. En consecuencia, se considera que el rico, el rico es una persona que supo aprovechar las condiciones que creó el Estado liberal para poder desarrollar su riqueza, amasar su riqueza. ¿Se entiende esto hasta acá? Por supuesto, si nosotros lo miramos desde otra óptica, un estado de bienestar o una mirada inclusive hasta marxista, comunista, no se hagan drama, yo sé que esto todavía no lo conocen, ya lo vamos a ver, despreocúpense, va a haber otra explicación, otra lógica. ¿Me siguen hasta acá todos? Sí. Sí. Bien, Sí, sí. fantástico. Entonces, continuemos. Entonces, el Estado liberal cobra impuestos. ¿Y por qué? ¿Y para qué son estos impuestos? ¿Por qué cobra impuestos? Trata de cobrar la menor cantidad de impuestos. ¿Estamos? ¿Y para qué son estos impuestos? Bueno, estos impuestos son justamente para poder garantizar el funcionamiento mínimo de un Estado. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que brindar el Estado? Educación gratuita. Bueno, fantástico. Creamos escuelas, contratamos profesores o maestras, o profesoras, o lo que sea, ya sea tanto para nivel primario como para nivel secundario. Fantástico. Ofrecemos educación. Listo. Y es educación gratuita. Bien. Pero acá es gratuita. En Chile, la versión de Cisneros, la versión de Gatti, la versión de Moreno, etcétera, la versión chilena, en Chile pagan. No hay educación pública. ¿Qué quiere decir que en Chile pagan? Y justamente digo lo que quiero decir, literalmente, que los chicos que están yendo al secundario, que fueron a la primaria y que fueron al secundario, todos los chicos chilenos pagan la educación. Hay escuelas privadas en Chile. O decir, ¿y tienen que pagar? Sí, como se paga el Santo Tomás, como se paga el Domingo Sabio, como se paga, o sea, tienen que pagar una cuota mensual los padres para que los chicos vayan a esa escuela. Y si no pagan, no van. Así de simple. Irán a otra escuela que, bueno, estará subsidiada por el Estado, no sé cómo será la historia. Y si quieren ir a la universidad, también tienen que pagar, y es carísima pagarlo. Es durísimo pagar la educación en Chile. Bien, y por ejemplo, en Estados Unidos, no, Estados Unidos tiene educación pública, tanto primaria como secundaria. Ahora, la universidad, ahí sí, es paga. Y te cobran duro, durísimo te cobran. Algo así, dependiendo de la universidad, varía entre $10.000 anuales por año que estudies, a $30.000 que creo que cobra Harvard. Creo que Harvard cobra $30.000, una cosa así, $35.000 por año. Y eso no es que te dan casa, comida, salud, no, 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 esa es la cuota para ir. Es como si pagar la cuota del club, más o menos. ¿Está? Los libros, tu casa, la comida, la salud, transporte, todo eso lo tenés que pagar aparte, un problema tuyo. Qué duro. Bueno, pero, aún así, en Estados Unidos o en la Argentina se da educación pública y gratuita. ¿Está? ¿Y eso quién lo paga? Bueno, eso justamente lo paga el Estado a través de recaudar los impuestos. Entonces, ahora a fin de mes, por ejemplo, Smitarello va a recibir su sueldo, ¿no? ¿Y quién se lo paga el sueldo? Y el Estado. Ah, bueno, buenísimo. ¿Y quién le da la plata al Estado? Es decir, ¿dónde saca la plata el Estado? A través de impuestos. Cada vez que Cisnero va a comprar algo o Gatti va a comprar algo, ¿no? Y dice, compra, así dame esto, toma la plata, de ahí una parte son impuestos. Y con esos impuestos el Estado lo toma, lo cobra, ¿no? Y lo reparte para Smitarello y el resto de los profesores, y ahí estamos todos agradecidos, ¿no? Decimos, gracias chicos por pagar los impuestos y gracias a eso yo recibo mi sueldo. Entonces, el Estado liberal, educación daba, básica,
pero daba. Daba una seguridad, es decir, había policías. Bueno, ¿y quién le pagaba al señor policía? Nuevamente, los impuestos. Bueno, y daba una justicia. ¿Y quién pagaba? Al juez, a los secretarios, a los administrativos de la justicia, a las personas que en última instancia forman parte de la justicia. ¿Quién le paga el sueldo? El Estado. ¿Y cómo cobra el Estado o cómo logra pagar el Estado esos sueldos? Bueno, a través de los impuestos. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, mientras más grande es la estructura del Estado, más impuestos tiene que recaudar para poder pagar esos gastos que está teniendo. Bien, entonces, un mínimo de impuestos tiene que cobrar. Pero justamente el Estado liberal se caracterizó por tratar de gastar lo mínimo posible para tener que cobrar lo mínimo posible de impuestos. ¿Se acuerdan que en quinto vimos esto de que el Estado creó, los estados latinoamericanos fueron creando toda esta infraestructura productiva para poder desarrollar el modelo agroexportador? Es decir, que crearon puertos, crearon trenes, crearon esto y aquello. ¿Y se acuerdan que yo les dije que habían tomado créditos? Sí, de Inglaterra, España, De España no, de Inglaterra, Francia, Alemania. Italia. Sí, bien, fantástico. Estos créditos que se tomaron de los diferentes países europeos fueron para crear toda esta infraestructura productiva. Bueno, fantástico. Y estamos hablando de un Estado liberal acá, ¿eh? ¿Cómo hacían para pagar justamente estos créditos que habían tomado para poder desarrollar los ferrocarriles, puentes, caminos, etcétera, etcétera? Bueno, justamente a través de impuestos. A través de los impuestos que se cobraba, sacaban este dinero y lo destinaban al pago de justamente estos créditos. Bueno, entonces, lo cual demuestra que impuestos cobraban, pero trataban de cobrar la mínima cantidad de impuestos. Mientras que en Argentina se cobra bueno, vamos a decirlo así, mientras que en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, o en muchísimos países del mundo, te cobran un 5, 6%, dependiendo del país, impuesto al consumo. Es decir, yo voy, compro algo, me cobran el 6% nada más de impuestos. Compro una campera, compro un jean, lo que sea. En Argentina, ¿de cuánto es ese impuesto al consumo? Dependiendo del producto, pero está entre un 21% a un 27%. ¿Está? De lo que nosotros consumimos. Es decir, mientras que en Estados Unidos es un 5, acá es un 21 al 27%. Y eso dependiendo del producto. En el caso del auto llega inclusive hasta el 50%. Es decir, la mitad del valor del auto es impuestos, nada más. No tiene nada que ver con la construcción del auto. Es una cosa impresionante lo que cobran de impuestos acá en la Argentina. Pero bueno, está destinado justamente a pagar todos estos gastos del Estado. Y acá justamente nosotros tenemos que hacer un pequeño paréntesis. El Estado justamente recauda estos impuestos para pagar estos gastos. Pero el Estado los recauda y se pone muy duro a la hora de justamente el cobro de impuestos. Y acá hay una frase que los norteamericanos siempre la utilizan: hay dos cosas seguras en la vida, dicen los norteamericanos. Una es la muerte, es decir, a esa no la podés escapar, y a la otra cosa que no le podés escapar son los impuestos. Eso tampoco le podés escapar. Tanto la muerte como los impuestos son dos cosas muy seguras. Una frase muy interesante, ¿no? No sé si ya alguna vez la habían escuchado. Sí, yo la había escuchado una vez. Sí, porque, a ver, hay muchísimas cosas que en este país no funcionan, pero créanme, si hay algo de primer mundo, es el cobro de impuestos en este país, ¿eh? Quizás la educación no sea tan buena, no sea de tan buena calidad, o por ejemplo los hospitales, o la justicia, lo que sea, pero les aseguro que el cobro de impuestos es algo que funciona requete ultra bien en este país, ¿eh? Eso es lo único que yo les digo, que funciona como si fuera primer mundo. Bueno, no sé, capaz que hay otra cosa que funciona también como primer mundo, pero yo no lo conozco, le voy a ser sincero. Bien, chiquitos, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar acá, porque ya veo que ya se están perdiendo interés, ya se están desconectando del interés. Así que cortamos acá y seguimos la próxima clase. ¿Le parece? Bueno, Bueno, sí. Sí. Mis chiquitos, mis corazoncitos, mis ternuritas y Martita. Martita, estás ahí, ¿no?
obvio. Obvio, seguro. Fiel ahí hasta las últimas consecuencias. Bien, mis chiquitos, que tengan un lindo fin de semana. No, estaba anotando las cosas que Igualmente, decís. profe. Mirá que chupamedia, que es, Dios mío. ¿Por Bien. qué? Si le estoy diciendo la verdad, no soy chupamedia. Está bien, Matita, te creo, te creo. Pasen un lindo fin de semana, chicos, que la pasen muy bien. Nos estamos viendo. Bueno, no me extrañe, chao. Sí. Chao. Chao, nos vemos.